Buen día, mi nombre es Patricia Mares y yo soy mentora de la Iglesia Ministerios del Reino. Y este día quiero dar gracias a la pastora Alicia Cermeño y sobre todo a Dios por darme la oportunidad de compartir su palabra, de compartir algo que los va a bendecir, algo que tiene poder para transformar y para cambiar sus vidas. Y en este momento vamos a escuchar una alabanza que prepara el ambiente, para que el Espíritu Santo sea quien se mueva, sea el que hable, sea el que dirija. Y en este día yo le pido al Espíritu Santo que Él lo haga. Vamos a escuchar una alabanza. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria,
tuyo es todo el honor. La clase de hoy se llama Señor, enséñanos a orar. Y la palabra de Dios dice en Lucas 11:1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El deseo de Dios siempre ha sido tener una comunicación íntima con nosotros, tener una plática con nosotros, tener un acercamiento con nosotros. Ese es el deseo de Dios. Desafortunadamente mucha gente puede ir a la iglesia, puede alabar, puede servir a Dios, pero no tiene esa intimidad con Dios, no tiene esa parte de conocerlo, de buscarlo, de amarlo. Entonces, hoy vamos a aprender cómo oraba Jesús. Vamos a aprender del Hijo que oraba al Padre. Vamos a aprender cómo orar, cómo entrar a esa intimidad que transforma nuestras vidas. ¿Y cuándo oraba Jesús? Jesús oraba en la mañana. Y dice la palabra en Marcos 1:35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Orar por la mañana, ¿qué nos permite? Darle el primer lugar a Él. Levantarte y ser Él el primero que recibe tu adoración, tu alabanza, tus palabras, tu gratitud. Entonces, cuando tú oras por las mañanas, estás poniéndolo a Él en primer lugar, antes que cualquier cosa. Y cuando tú sales a hacer las cosas que vas a hacer durante el día, es Él el que te dirige, Él el que te protege, Él el que te aconseja, Él que te lleva de victoria en victoria. Jesús también oraba por la tarde. Y dice su palabra en Mateo 14:23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Qué hacía? También oraba por la tarde, porque él buscaba llenarse del Padre, llenarse de Él. ¿A qué horas más oraba Jesús? Jesús oraba por la noche. Y dice en Lucas 6:12: en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Después de un día completo de sanar, de libertar, de liberar, Él iba al Padre a llenarse. Lo mismo nos sucede a nosotros. Después de un día de luchar, de trabajar, de salir, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la fuente, donde nos va a llenar nuevamente, donde va a llenar esa parte que necesitamos de Él. Te puedo decir muchas maneras de orar, es verdad. Pero en realidad, cuando tú tienes esa intimidad con Dios, es Él el que te va guiando, es Él el que te va diciendo de qué manera puedes orar, de qué manera necesita verte. Él siempre está esperando ahí, siempre te está esperando. Cuando yo recién recibí a Cristo en mi corazón, pues yo no sabía orar, yo rezaba y no entendía muchas cosas. Yo cuando llegué a los pies de Él, venía rota, completamente rota. Un matrimonio a punto de divorciarnos, unos hijos como fantasmas en la casa. Y en ese momento yo lo conozco, entra en mi corazón, porque Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Él se manifiesta cuando tú decides reconocerlo como tu Padre, cuando decides buscarlo, cuando decides caminar con Él. Entonces, ¿a quiénes escucha? A sus hijos. Y dentro de lo poco que sabía, lo poco que aprendí, yo hablaba con Él y tenía ansiedad y le pedía y le decía y le contaba. Y a través de esos encuentros, a través de esos tiempos de oración, tiempos de intimidad con Él, Él fue transformando mi vida, fue transformando mi matrimonio, fue transformando a mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que Él espera? Esa intimidad. Sin esa intimidad no podemos continuar, porque Jesús oraba a su Padre.
Jesús siempre oraba solo. Es verdad que tenía a sus discípulos y les decía, acompáñenme a orar, pero ellos se quedaban en algún lugar y él subía solo a orar. Entonces, hay tiempo que puedes orar con tu esposo, puedes orar con otros hermanos. Sí, está bien. Hay poder en la oración. Pero lo ideal, lo que transforma, lo que te hace ser una persona diferente, es esa intimidad con Él. ¿Cuánto tiempo crees que oraba Jesús? Jesús oraba de 1 a 8 horas. Él oraba de esa manera, de 1 a 8 horas al día. A veces hacemos tantas cosas, y lo digo por mí misma, porque muchas veces le das lugar a cosas triviales que no tienen importancia. Pero 1 hora, 2 horas, media hora, no se la dedicas. Entonces, ¿qué necesitas? Primero ser hijo de Él y entender que necesitamos de esa intimidad, que necesitamos buscarlo, porque a través de esa intimidad tú empiezas a caminar como Él, a hablar como Él, a amar como Él, a bendecir como Él bendice, a perdonar en automático. Entonces necesitamos esa intimidad con Él. Y hay algunos beneficios de tener una vida de oración. Yo te podría decir muchas maneras de orar. Por ejemplo, yo, cuando tengo mi tiempo de oración con Él, normalmente me siento en la mesa del comedor y yo sé que en una de las sillas de esa mesa está sentado Él conmigo. Y lo sé. Y desde un principio que lo empecé a conocer, yo sabía que Él me estaba escuchando. Y le decía todo. Le abrí mi corazón, le abrí todos los cajones de mi vida. Fui honesta con Él. Y a través de esos tiempos en que yo oraba y Él me ministraba, empecé a cambiar yo. No esperaba que cambiaran todos los demás. Empecé a cambiar yo. Y a través de que yo empecé a cambiar, empezó a cambiar el entorno de mi casa. Nosotros estábamos a unos meses, a unas semanas de divorciarnos. Yo estaba enferma, trabajaba en un hospital, pero una semana trabajaba, una semana me hospitalizaban. Me decían que todas las enfermedades ya las tenía, que no iba a llegar ni a los 40 años. Todas las cosas, las malas noticias, eran para mí. Pero yo decidí creer en Él. Yo decidí hacerlo lo importante, lo principal en mi vida, lo número 1. Y al decidir eso, era lo que yo les decía, Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. Al ser tú su hijo, Él empieza a manifestarse. ¿En qué? En que empieza a transformar, a enderezar lo torcido, a quitar la oscuridad, a quitar vendas que te han tenido engañado. Entonces, a través de ese tiempo de oración, poco a poco, Dios fue transformando nuestra vida. Nunca me imaginé, ni siquiera en mis sueños, que yo llegaría a cumplir 40 años de casada con mi esposo. Yo pensé que no íbamos a llegar ni a 15. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacía, que sabía que estaban mal, pero las hacía. Pero hay cosas que yo creí que Él sabía y que Dios me autorizaba. ¿Por qué? Porque no lo conocía, porque no tenía una intimidad con Él, porque no sabía que Él me podía escuchar, porque no sabía que Él era fiel, el único fiel al que le puedes decir todas las cosas, y Él no te va a traicionar. Entonces, a través de esa intimidad y de esa oración, aprendí a aceptar muchas cosas que tenía que aceptar. Y empezamos mi esposo y yo a caminar en esa verdad, a buscarlo, a servirlo. Y se empezó a transformar el ambiente de mi casa, se empezó a transformar mi familia, mis hijos. Mi hija me decía, ¿casarme, mamá? ¿Para tener un matrimonio patético como el tuyo? Y a mí me dolía. Sin embargo, cuando Él entró en nuestra vida, mi hija
tomó el camino que debería tomar. Y hoy ella lo sirve, lo busca, y es lo que les he enseñado a mis hijos. Porque de nada me sirve dejarles todo el tesoro de este mundo si no les dejo lo más importante: tener una intimidad con Dios, orar con Él, hablar con Él, abrir tu corazón con Él, ser honesta con Él, decirle todo. Y hoy te invito a que tú decidas ser hijo de Él, aceptes en tu corazón que Él entre y transforme esa vida, así como transformó la mía, así como ha transformado la vida de muchas personas. Empezaron a enseñarme. ¿Y dónde te enseñan? En la iglesia. Te enseñan a que tienes que conocerlo, a que tienes que buscarlo, a que lees la palabra y hay revelación de parte de Él. Y entonces es que tu vida empieza a ser transformada. Porque Dios no es un mago, que solamente lo busco porque tengo un problema grave y lo voy a buscar. No, Dios espera. Él siempre, diario espera esa cita. Y le he pedido perdón a Dios, porque sé que Él me ha estado esperando y yo no llegué, por muchas cosas. Pero Él espera, Él siempre te va a esperar, Él siempre te va a amar. Pero si no lo conoces, si no conoces su corazón, si no sabes cómo vas a poder caminar así. Y así estábamos nosotros. No lo conocíamos. Y fue un tiempo muy difícil. Pero ¿qué sucede? Cuando tienes esa intimidad, y más en estos tiempos como está el mundo, como está la vida, necesitas de esa intimidad. Porque al conocerlo a Él, te da la fuerza, te da la fe de creer que todo lo que el mundo diga, tú estás apartado porque eres su hijo. ¿Por qué? Por su gracia. Sabemos que mis hijos, ninguno se ha quedado sin trabajo, gracias a Dios, pero no es porque son muy estudiados, no es porque son muy inteligentes, no, es por la gracia de Él. Porque Él abre puertas, Él es el único que puede hacer que ellos tengan una vida diferente, no como la nuestra. Y hubo un tiempo que vivimos 7 meses más o menos sin que mi esposo tuviera trabajo. Y en esos 7 meses, Dios no nos dejó, no nos faltó nada. Y al día de hoy, no nos falta nada. Pero ¿a través de qué puedes conocer a ese Dios? De esa intimidad, de esa fe, de caminar con Él, de saber que siempre lo vas a tener a Él y que aunque esté la situación difícil y todo se esté moviendo, hay una alabanza que cantábamos que decía: no importa lo que pase alrededor, yo te alabaré. No importa, porque llegó un momento que Él tomó el control de nuestro matrimonio y de nuestra vida, porque vivir así no es vida. Entonces yo te invito, si tú no conoces a Dios, hoy te invito a que lo conozcas, a que lo dejes entrar a tu vida. Y si ya lo conoces y vas a la iglesia y alabas y sirves, pero no tienes esa intimidad con Dios, no le das el primer lugar, te invito a que lo hagas, porque te estás perdiendo de una gran bendición que solamente Él te puede dar. Y hay beneficios de tener una vida de oración. ¿Cuáles son esos beneficios? Tendremos paz. Y eso es algo que no lo puedes comprar con nada. Y en Job 22:21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Esa es una promesa de Dios. Al tener esa intimidad con Él, sabes quién es Él, sabes quién te sustenta, quién te protege, quién te libra de todo peligro, y vives en paz, duermes en paz. Yo fui una mujer muy enferma, pero cuando yo dejé que Él tomara el control de mi vida, todo eso se fue. Se fue. Y las situaciones que hemos vivido, hemos visto su mano poderosa siempre ahí. Y no te lo estoy diciendo porque lo leí en un libro. Lo he vivido.
He visto sus milagros, milagros de transformación en mis hijos, en mis generaciones. Y dice él que en mis generaciones hoy son benditas y se lo agradezco. Le agradezco todo lo que ha hecho. La palabra paz en hebreo es shalom. ¿Qué significa? Estar seguro, completo, fortalecido, próspero y tener abundancia. Imagínate toda la bendición que es. Próspero, ¿en qué? En todo. No nada más en lo económico. Dentro de esa intimidad con Él, Él te guía, Él te contesta. Muchas veces yo en la semana le pregunto cosas, hablo con Él, y el domingo que vengo a la iglesia, a través del pastor, a través de la pastora, a través de los ministros, Dios me contesta. Y Él es fiel. Y me ha contestado muchas cosas. Y ha transformado muchas cosas. ¿Y cómo es? Paso a paso. Cuando honestamente tú lo buscas. Yo era una mujer que tenía miles de palabras malas. O sea, no decía una palabra que no fuera con una grosería. Y cuando entendí que eso son maldiciones, que tenía que cambiar mi vida, yo me acuerdo que en la iglesia decían, pasa y arrepiéntete. Y yo pasaba y pasaba, pero al cuarto o quinto día otra vez se me volvían a salir las palabras. Y le volví a pedir perdón. Pero en cada pasada, en cada paso que daba, llegó un momento que se fue. Porque eso es lo que sucede. Cuando tienes esa intimidad con Él y hablas con Él y oras con Él, todo lo que a Él no le agrada se empieza a ir. Y ya no necesitas nada más. Otra de las cosas que tiene beneficios el orar es que haremos grandes proezas. En Daniel 11:32 dice, como lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. Yo de oídas lo conocía, de oídas, pero no sabía quién era Él. ¿Qué espera Él? Él está esperando esa intimidad contigo. Hoy te invito a que lo busques, más en estos tiempos, para que tengas paz, para que tengas osadía, para que abra puertas donde nadie las puede abrir. Cuando mi esposo tuvo esos 7 meses sin trabajo y llegaba a la casa y me decía, nada, yo le decía, en algún momento, cuando entres por esa puerta, me vas a decir, Dios ya me dio un trabajo y mejor que el que tenía. Y esa era mi fe. Y iba a hablar con Dios y le decía, Señor, de tantas puertas que hay en Cancún, abre una. ¿Y qué crees? Él abrió una. Y siempre nos ha abierto una puerta. Tener audacia significa tener valor, denuedo, osadía y atrevimiento al hablar o actuar. Eso es osadía, de hablar, de decir, sí, yo conozco a ese Dios. Y no lo conozco porque lo leí, porque lo he vivido, porque he visto su poder. Porque un tiempo mi hija se estaba muriendo y todos los médicos me dijeron que yo iba a cuidar a mi nieta. Y yo me empecé a enojar. Y le decía, Señor, ¿pero por qué? Si ella hizo todas las cosas bien, se casó, ¿por qué, Señor? Y empecé a pelear con Dios. Hasta que llegó un momento que dije, ¿qué me pasa? Yo le cantaba, todo lo que tengo es tuyo, todo es tuyo. Mis cosas, las pocas pertenencias que tengo, mi esposo, mis hijos, todo es tuyo. ¿Cómo es que ahora te estoy diciendo esto? Pero ¿sabes qué, Señor? ¿Quieres la vida de mi hija? Te la entrego. Pero hoy apelo a tu misericordia, que es más grande que los cielos. Y me acuerdo que me entró una paz, así, algo que no puedes explicar, pero que aunque los médicos te digan esto y lo otro, tú sabes que no va a ser así. Abro mi Biblia y hay una parte donde dice, en verdad te digo que en esta barca nadie va a morir. Y ese es el rema de Dios. Es algo que sabes que te está diciendo y que va a ser un rompimiento en tu vida
y que algo bueno va a salir de todo esto. Y así fue. No murió mi hija. Y no solo no murió, Dios le mandó otra hija. Y es una hija que busca a Dios, que sirve a Dios. Entonces, qué tan valioso es tener esa oración y esa intimidad con Dios, esa honestidad con Dios, ese buscarlo con un corazón agradecido. No porque tengo un problema, no porque quiero que saques una vara mágica y ahorita que el mundo se está cayendo, entonces ahora sí ayúdame. No. Estés bien, estés regular, estés mal, estés pasando prueba, no pasando prueba, debes buscarlo siempre, porque Él siempre está ahí. Yo, en mí personalmente, siempre está ahí en esa silla. Entonces, ¿qué está esperando? Que yo llegue y hable con Él. Ahora, ¿cómo desarrollar una vida de oración y comunión con Dios? La primera parte es arrepintiéndonos de no tener una vida de oración. Y no es fácil. Hay muchos distractores y más en la actualidad. Yo he tenido que pedirle perdón a Dios. Perdóname, porque me ha distraído algo que no me debió distraer. Perdóname, Señor. Pero Él es fiel y te vuelve a recibir. Y a través de eso empiezas a tener una necesidad de estar con Él diario, que ya lo único que esperas es que todo el mundo se vaya a trabajar o como tú te acomodes, donde ores, en tu cuarto, en la cocina, donde tú quieras, y tener esa cita con Él. Eso es lo que Él está esperando. Pero a veces queremos no hacer nada, no orar, no ser honestos, no decir la verdad, y que Él resuelva todo. No es un mago, es un Dios fiel, es un Dios que nos ama, que nos conoce, que cree en nosotros. Mi matrimonio, ya no había nada que hacer, nada. Prácticamente ya no éramos nada. Pero cuando Él llegó a mi vida y se manifestó en mi vida, empezó a cambiar las cosas. De lo muerto, lo resucitó. Y un día yo orando y pidiéndole, porque la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos lo destruye. Y yo le decía, Señor, perdóname, yo fui necia. Y un día me dio una palabra donde dice que unos huesos secos y muertos, y ¿en verdad crees que de esos huesos secos y muertos yo les pueda dar aliento de vida? Y tú sabes, ese es el rema de Dios, ese es lo valioso de Dios. Y yo sabía que me lo decía a mí. Y le dije, sí, Señor, lo creo. Y donde todo está seco, tú le vas a dar vida. Y donde todo está muerto, tú lo vas a levantar. Y lo creí. Y empecé a caminar. Y no fue fácil, porque nada es fácil. Pero el que persevera en la oración, el que persevera en esa búsqueda, el que persevera en decirle a Él, Señor, ¿quién soy yo? Nadie. Todos somos pecadores. Y la número 1 soy yo, Señor. Pero hoy necesito de ti para que mi matrimonio y mi familia regresen a lo que siempre soñé. No esto, pleitos, gritos, todo el tiempo. Y Dios, hoy que puedo ver el entorno de lo que Dios nos ha dado, es real. Otra de las cosas para desarrollar una vida de comunión con Dios es comenzar a orar y a tener comunión con Él. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a orar? ¿Tú qué crees cuándo es el mejor momento? Ahora. Para aprender a orar, hay que orar. Yo te puedo decir muchos tips, yo lo hice. En mi búsqueda compré libros de oración, le preguntaba a amigas cristianas de muchos años, oye, ¿cómo oro? ¿Y qué hazle así? ¿Y qué hazle así? Pero al final del camino, cuando estás en esa intimidad con Él, Él te muestra. Y no todos los días son iguales. Hoy te puedo decir que estoy viendo a Dios, a la palabra, a la alabanza, a todo con nuevos ojos. Lo pasado ya pasó. Pero aún dentro de todo esto, de la pandemia y de que esto y de que malas noticias,
yo lo veo con nuevos ojos. Y sé que Él está haciendo algo en el corazón de todos nosotros. Entonces, ¿qué necesitas? Orar. Porque a través de esa oración, Él te va a poder guiar, aconsejar, guiar a tus hijos, tener sabiduría, amor. Eso es lo que hace Dios. Y yo te quiero decir, de todo eso que me decían, que haz esto, que haz lo otro, todos los días, en estos meses, ha sido diferente. Un día pongo una alabanza, porque la alabanza tiene poder. La alabanza trae sanidad. Cuando tú alabas a Dios y se te olvida la gente que está a tu alrededor, se te olvida lo que está pasando, estás con Él. Y dentro de esa alabanza hay poder, hay fortaleza, sales fortalecido. Si tenías un dolor por aquí, un dolor por allá, se va. Entonces a veces, a través de una alabanza, de una adoración, a veces no, a veces con agradecimiento, a veces no hablo nada y solo lloro y lloro y lloro. Y sé que Él llega y te da ese abrazo que nadie te puede dar, ese abrazo que no te va a llenar nunca, más que el abrazo de Él. Entonces yo te reto a que hagas 1 hora. Jesús oraba de 1 a 8 horas. Tú 1 hora durante 6 meses y vas a ver lo que va a suceder. 1 hora que a veces le dedicamos a tantas cosas. 1 hora y vas a ver que Él se va a manifestar en tu vida. Porque eso es lo que buscamos, que se manifieste. Que venga el cielo a la tierra. Que vivas en esta tierra como se vive en el cielo, en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no te da. Hoy, a través de todas las pruebas, hemos entendido, mi esposo y yo, que no dependemos de un trabajo. No dependemos de un hospital caro o del Seguro Social o del Hospital General. Dependemos de Él. Y que estemos donde estemos, su mano siempre va a estar ahí. Pero ¿qué necesitas para que Él escuche tus oraciones? ¿Qué necesitas? Ser su hijo, aceptarlo, reconocerlo como lo que Él es. Un padre. Tal vez el padre que yo en lo personal no tuve. Pero eso es Él. Y hoy esta clase es para invitarte a eso. Es oro molido hacer eso, buscarlo, orar y ser su hijo. Porque a sus hijos Él los escucha. Entonces, hoy yo te invito a que hagas una oración. Yo hice una oración hace casi 20 años. Llegué rota, enferma, desesperada, con problemas, casi para divorciarme. Pero cuando llegué y me dijeron, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y yo dije, sí, ¿qué tengo que hacer? Así como sus discípulos preguntaron, enséñanos a orar. Yo le dije, enséñame, Señor, ¿qué tengo que hacer para terminar con todo esto? Y entonces hice una oración y yo decía entre mí, una oración, pero es una oración que hoy es tu vida aquí. Y después de esa oración, si tú quieres, si tú buscas ese Dios, si tú eres honesto contigo y con ese Dios, te va a llevar acá. Y va a haber una parteaguas en tu vida. Sea que escuches por primera vez esta palabra, o sea que ya tengas mucho tiempo en el Señor. Entonces, hoy te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a hacer esa oración.
esa oración que transforma la vida. Pero la palabra dice que se debe creer en el corazón y declarar con la boca. No creer en la mente, en el corazón. Creer. Y tú serás salvo. Y puedes tener todas las bendiciones de las que te he hablado. Y puedes tener esa intimidad con un Dios que no se compara con nada. Así es de que te pido que cierres tus ojos y que repitas conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que diste a tu único Hijo para que muriera en una cruz por todos mis pecados. Yo no lo merecía, pero tú lo entregaste para que lo golpearan, para que lo crucificaran y para que se derramara toda su sangre. Y hoy reconozco, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados, aún los que no me di cuenta. Perdóname, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que entres a mi corazón y que tomes el control de mi cuerpo, que tomes el control de mis pensamientos, que tomes el control de mi boca, de lo que hablo. Hoy te pido, Espíritu Santo, entra en mi corazón. Hoy rompo con todo pacto hecho, conmigo mismo, con el mundo, con otra persona o con Satanás. Hoy, Señor, te hago mi Salvador y mi Dios. Y hoy yo sé que si yo muriera, tus brazos de amor me estarán esperando. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, yo sabía que había una gran fiesta en los cielos, porque dice la palabra que quien lo ama más, a quien más le ha perdonado. Y me sigue perdonando, y me sigue aceptando. Hoy, si tú hiciste esta oración por primera vez, hay una gran fiesta en los cielos. Y tu vida va a cambiar por Él, por el gran amor de Él. Y este día quiero decirte que vamos a dar gracias. Gracias al Señor por esta palabra. Yo le pido que haga rema, que es rema, que traiga convencimiento a tu corazón y que tu vida sea transformada. Que se abra toda puerta que se ha cerrado, que se abra todo camino que no encuentras, que venga toda luz y quite toda tiniebla, en el nombre de Jesús. Y dice su palabra en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, la pobreza se quedó en esa cruz donde se quedaron las enfermedades, donde se quedaron los virus, las bacterias y todo, también se quedó la pobreza. Él dice su palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y te lo digo yo, que hemos pasado por pruebas, pero nunca hemos tenido que mendigar nada. Durante esa prueba tan difícil que tuvimos, yo podía haberle hablado a mi hijo y decirle, ayúdame, pero ¿sabes qué? No lo hice, porque él tenía que hacer algo, yo sabía que él iba a hacer algo. Y él abrió esas puertas de bendición y al día de hoy las sigue abriendo. Al día de hoy mis hijos han aprendido a confiar en ese Dios. Y eso es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos. El temor a Dios, el amor a Dios. Entonces, en esta noche vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Porque Él dice que le demos el 10% de todo lo que recibimos. No todo es nuestro. El 10% le corresponde a Él. Y no porque Él lo necesite, sino porque quiere ver nuestra obediencia. Y yo, si tú tienes un diezmo, una ofrenda, un pacto, te pido que lo tomes en tu mano y vamos a orar esta noche, este día. Y vamos a decir, Señor, yo bendigo estos diezmos, estas ofrendas y este pacto
porque tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Señor, y tú eres fiel, y es una promesa. Y sabemos que aún en toda esta circunstancia, en todas estas malas noticias, que si el dinero, que no hay trabajo, no lo sé, pero lo que sí sé es que mi provisión viene de ti, no de la situación, no del trabajo, no de nada. Viene de ti, Señor. Y hoy declaro, Señor, que el refrigerador de todos los que están viendo esta palabra nunca se queda vacío, Señor. Que tú haces que las cosas se multipliquen, Señor, en la casa de cada persona, Padre, porque tú eres fiel y es grande tu misericordia. Y en la parte de abajo va a aparecer un número de cuenta donde tú puedes depositar ese diezmo, esa ofrenda y ese pacto. Y nosotros, mi esposo y yo, que vivimos esa parte, te podemos decir que a veces entregamos todo lo que teníamos. Pero ¿qué crees? Al día de hoy nunca nos ha dejado. Ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Entonces, pruébalo, porque es la única palabra que dice, probadme ahora en esto, pruébalo. Entrégale ese diezmo y dile, Señor, te lo doy por amor, por las cosas que tú haces, porque ese 90% que me dejas fluye, me hace hacer cosas que no tienen comparación con nada, porque lo que tú me das es lo más grande. Pruébalo. Y en ese número de cuenta lo puedes depositar o lo puedes dejar aquí en la iglesia, Ministerios del Reino, en un sobre. Y te invitamos a que hagas ese reto para que tu vida cambie. Por último, yo quisiera compartirte una palabra que me ha acompañado mucho tiempo y hoy la quiero declarar sobre tu vida. Si tú estás viendo por primera vez o si tú eres miembro de esta iglesia o de alguna otra iglesia, a todo el que esté oyendo, yo le voy a decir esta palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto está en Números 6, del 24 al 26. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que el rostro de Él siempre los acompañe. Buen día.